Amables oyentes de Educación al Día, muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Hasta ahora saludamos a todos nuestros oyentes quienes nos sintonizan desde las 7:30 de la noche todos los días de lunes a viernes. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y les doy la bienvenida a este espacio para la actualidad y la educación. Bienvenidos. Iniciamos nuestro programa de Educación al Día y a propósito de la nueva apertura económica que se tiene propuesto para ser ejecutada desde el 1 de septiembre, escuchemos a continuación a Omar Arango Jiménez, miembro del Ejecutivo de FECODE, quien muestra su oposición al regreso a clases en modo de alternancia, ya que esto atenta contra el derecho a la vida. Escuchemos. Hola, ¿qué tal? Les habla Omar Arango Jiménez, miembro del Comité Ejecutivo de FECODE. Rechazamos el acoso y la recarga de trabajo a la que vienen siendo sometidos los educadores en esta época de pandemia. No es legal, justo ni humano que en algunas instituciones educativas se esté obligando a los docentes a cumplir actividades académicas durante 8 y más horas diarias. Esto viene agudizando los serios problemas de salud física y mental que padecen los maestros y hasta los mismos estudiantes. El tiempo de permanencia en la institución educativa es de 6 horas diarias, 30 horas semanales, incluyendo el descanso pedagógico. Las 2 horas complementarias de la jornada laboral se trabajarán dentro o fuera cuando sean convocadas por el rector. Ojalá de manera ocasional, si fuese necesario. En esta difícil época, a ningún docente se le debe obligar a trabajar virtualmente más de 6 horas diarias. En otro orden de ideas, los educadores seguiremos trabajando desde casa con modalidad virtual, aunque nos toque cubrir la irresponsabilidad y el abandono del Estado a las familias pobres y a los estudiantes que no cuentan con conectividad, ni mucho menos elementos tecnológicos apropiados. Desde FECODE, seguimos rechazando la convocatoria a clases presenciales con modalidad de alternancia, aún existiendo grandes riesgos de contagio o rebrote del coronavirus, sin existir la vacuna, elementos de bioseguridad para estudiantes, maestros y comunidad, conectividad y elementos tecnológicos, baterías sanitarias, lavamanos, alcohol, tapabocas, gel, ni los espacios adecuados e infraestructura requerida. Lo más grave es que la enfermedad del COVID-19 no es considerada enfermedad laboral y profesional. 92.000 millones de pesos no son suficientes para pagar las vidas que se puedan perder por otro acto irresponsable e inhumano de este gobierno. FECODE insiste en la desobediencia civil aprobada por unanimidad en Junta Nacional y en el trabajo desde casa con modalidad virtual. Responsabilizamos al Estado de lo que pueda suceder ante la posible ola de contagio y pérdida de vidas ocasionadas por la asistencia presencial de estudiantes y maestros a las instituciones educativas. Primero la vida, después lo económico e intereses particulares de algunos gobernantes. Y la educación en Colombia se encuentra en emergencia. A pesar de tantos llamados que ha hecho el magisterio colombiano al gobierno nacional, el presidente Duque solo ignora los llamados de FECODE. Escuchemos a continuación el análisis que hace la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación al respecto. La declaratoria de la emergencia educativa solicitada por FECODE al Gobierno Nacional se fundamenta en brindar en estos momentos de pandemia garantías y herramientas suficientes para que las actividades escolares no presenciales se puedan desarrollar.
En tanto, la declaración de emergencia educativa significa la materialización de los acuerdos suscritos entre FECODE y el Gobierno Nacional encaminados a una reforma constitucional al sistema general de participaciones que incremente real y progresivamente los recursos del sistema que financian diversos sectores sociales, entre ellos la educación. Es importante resaltar que la emergencia educativa consiste en que el gobierno, con base a la grave situación que vive el sector, expida una normativa que permita la apropiación de recursos para atender la crisis, agilizar el trámite de algunos procesos y blindar la distribución del presupuesto. Todo esto con el fin de garantizar las condiciones para una educación pública y de calidad durante la pandemia y ante el regreso a las clases presenciales una vez haya pasado el riesgo a la salud y la vida. Es importante la emergencia educativa toda vez que hay una desigualdad existente antes de la pandemia y que se acentúa con la misma. Quienes están sufriendo el rigor de la dificultad son los alumnos de condiciones más humildes, pero aquí con el gobierno nacional se debe discutir en esos aspectos para que genere una mejor oportunidad de los muchachos en el trabajo académico y para que las instituciones educativas puedan responder. No obstante, y pese a la urgencia, el gobierno aún no ha dado respuesta a la carta enviada por la Federación desde el 8 de mayo, en donde se le plantea discutir y acordar los términos sobre la declaración de una emergencia educativa y cumplir con los acuerdos firmados con FECODE. En este sentido, el magisterio colombiano seguirá insistiendo mediante la desobediencia civil, las movilizaciones virtuales y otros mecanismos de protesta que se garantice el derecho constitucional a la educación. Unimos esfuerzos para que los servicios públicos te sigan brindando bienestar. Por eso, con la finalización en junio del descuento de 10% por pago oportuno para los hogares de estratos 1 y 2, cerca de 460,000 clientes fueron beneficiados con esta medida. Además, para entregar bienestar y calidad de vida, hemos reconectado los servicios públicos de cerca de 48,000 usuarios. Esta medida estuvo vigente hasta el 15 de julio para energía y gas e irá hasta el 31 de agosto en acueducto y alcantarillado. Para conocer más sobre la vigencia de estas medidas, ingresa a www.epm.com.co. EPM, Vigilado Superservicios. Por un trabajo libre de contagio. Por un trabajo libre de contagio. La CUT, la OIT, el gobierno de Noruega Fensuagro y Sintreinagro apoyan a los trabajadores del sector rural en la lucha por exigir condiciones de trabajo seguras y saludables durante la crisis del COVID-19. Donde existen sindicatos, hay mayor estabilidad laboral, se implementan protocolos de bioseguridad, se entregan elementos de protección personal y se mantienen los contratos de trabajo. Sindicalízate. Por un trabajo libre de contagio. Mayores informes www.cud.org.co, www.sintreinagro.org, en Facebook, Fensuagro Colombia. Y continuamos con más información aquí en nuestro programa Educación al Día, y esta semana hemos estado compartiendo con ustedes apartes del más reciente seminario sobre el sistema pensional de los docentes, tanto del decreto 2277 como del 1278. Hoy escucharemos al doctor Nelson Alejandro Ramírez Vanegas, quien hace parte del equipo de abogados de Haz Leyes Maestro Legal, quien explica cómo se lleva a cabo esa recuperación del régimen pensional y a su vez aclara que quienes se vincularon con posterioridad a la Ley 812 de 2013 entran a regir por otra normatividad. Escuchemos. Nuevamente tenemos que dirigirnos al artículo 81 de la Ley 812 del 2003, que fue básicamente con esa norma que se partió ese régimen pensional y de ahí en adelante pues los docentes de la nueva carrera se comenzaron a cobijar por un nuevo régimen. ¿Quiénes se vincularon con posterioridad a la entrada en vigencia de esta norma de la Ley 812 del 2003? Es decir, a partir del 26 de junio del 2003, pues ya se entran a regir por otra normatividad totalmente distinta en el tema pensional.
Ya no son las normas del antiguo estatuto que ya fueron resumidas, sino que ahora lo que les aplica es la Ley 100 de 1993, que también ha sido modificada, entre eso, por la Ley 797 del 2003. ¿Cuál es el cambio principal? Y bueno, cuando uno piensa en pensiones, ¿qué es lo primero que uno se imagina? Es ese momento en el que yo cumplo mi edad y cumplo las semanas requeridas para pensionarme. Digamos que ese es como el fin principal, eso es a lo que uno se proyecta, ¿no? Entonces, en ese sentido, recuerden ustedes ya con la Ley 100 del 93, hay otros requisitos en cuanto al tiempo de servicios. Por ejemplo, anteriormente para los docentes del antiguo estatuto, como se mencionaba, eran 20 años de servicio, lo cual equivalía a 1000 semanas. Ya con la Ley 100 de 1993, si bien en un comienzo se estableció que eran 1000 semanas, pues se estableció un periodo en el que este número de semanas iba incrementando y actualmente la realidad es que un docente para que se pensione del nuevo estatuto tiene que tener 1300 semanas cotizadas, 1300 semanas laboradas, lo cual equivale aproximadamente a 25 años de servicio, 25 años de servicio y 3, 4 meses es lo que equivale esas 1300 semanas. Y adicionalmente, obviamente, está el requisito de la edad, que en este caso es de 57 años de edad para hombres y mujeres. Es decir, en este caso sí quedaron, digamos que exceptuados los hombres de ese lineamiento de la Ley 100 que en el marco general establece que un hombre se pensionaría con 62 años. No, en el caso de los docentes del magisterio, hombres se pensionan a 57 años, es decir, a la misma edad en que se pensionan las mujeres. Ese es, digamos que sería el requisito principal para que un docente del nuevo estatuto se pueda pensionar. Estamos escuchando al abogado Nelson Alejandro Ramírez Vanegas, miembro del equipo de abogados de Haz Leyes Maestro Legal. Escuchemos a continuación al abogado quien explica cómo se calcula el promedio de lo que devengará el docente pensionado y aclara lo que sucede con los aportes que se tienen en fondos privados. Escuchemos. ¿Cuál es el promedio? ¿Cuál es el promedio? Además de la edad y además del tiempo que se requiere para pensionarse en el nuevo estatuto, ¿cuál es esa mesada pensional que a mí me van a reconocer? ¿Cuánto me deben reconocer? Pues se parte de un promedio del 65%. Es decir, el 65% es la base sobre lo cual yo me voy a pensionar. Ese es el mínimo sobre el cual yo me voy a pensionar y será el 65% de lo que yo he devengado durante los últimos 10 años de servicio o incluso puede ser el promedio de todo lo devengado en la vida laboral si es que eso me resulta más beneficioso. Pero lo común es que se liquida con el promedio de lo devengado durante los últimos 10 años de servicios. ¿Conformado por qué? Por el IBL de esos últimos 10 años, única y exclusivamente con los factores salariales sobre los cuales se realizaron cotizaciones para pensión. El máximo de esa pensión, ¿cuál puede ser? El máximo de esa pensión, ¿cuál puede ser? Pues será un 80%. ¿Y eso de qué dependerá? Dependerá del número de semanas que yo tenga cotizadas. Es decir, entre más semanas yo haya laborado, entre más semanas yo demuestre y yo acredite, ese porcentaje del ingreso base de liquidación se irá incrementando, pero con un tope que es de máximo el 80%. Y como lo digo, de igual forma la liquidación de los últimos 10 años o si bien me favorece más con la liquidación de toda la historia laboral, de todo el tiempo que yo tenga cotizado. Esa es conocida básicamente como lo que se llama la pensión de vejez. Y aquí hay que aclarar algo y que incluso ya había una pregunta que me estaban haciendo hace un instante. Y es que, ¿qué pasa con esas cotizaciones que yo tengo en fondos privados? ¿Qué pasa con esas cotizaciones que yo tengo en Colpensiones? ¿Me sirven o no me sirven para esa pensión? Bueno, pues la respuesta es que la misma norma contempló que para efectos del reconocimiento de la pensión se pueden incluir todas las semanas que se tengan cotizadas a los distintos regímenes, ya bien sea en los fondos privados, que es lo que se conoce como el régimen de ahorro individual con solidaridad,
o lo que se tiene cotizado en otras cajas, en otros fondos públicos, bien sea porque se elaboró como funcionario público en otra entidad, como por ejemplo se elaboró en otra entidad y se realizaron cotizaciones allá, a la ya extinta Cajanal como funcionario público, o si se realizaron cotizaciones bien como funcionario público o como trabajador del sector privado de Colpensiones. Es decir, todas esas semanas deben, si es necesario y así se quiere, ser sumadas para efectos de ese reconocimiento pensional. Pero ¿cuál es la pregunta que también surge ahí, que me la han hecho mucho y de pronto me adelanto en algo que pueden consultar más adelante? Es que si yo tengo esas cotizaciones en un fondo privado, pero aún no tengo la edad para pensionarme, ¿qué debo hacer? ¿Traslado esos dineros al magisterio? ¿No los traslado? Bueno, ahí como esa duda, esa constante. Mi recomendación, ¿cuál es? Pueden hacerlo si a bien lo tienen. Si tienen esas cotizaciones, por ejemplo, en un fondo privado, ustedes quieren, no, ya quiero trasladar esto al fondo del magisterio, ustedes pueden hacer la gestión para que esos dineros sean trasladados, pero eso no les va a significar, digamos, de momento ningún cambio en su pensión, de momento, es decir, porque recuerden ustedes que el derecho pensional pues solo se adquiere en el momento que como tal se conforma el estatus, es decir, cuando se cumple la edad y cuando se cumple el tiempo de servicios. Luego nada se hace, digamos que trasladando ese dinero, porque recuerden ustedes, en esto pues simplemente lo que se necesita es acreditar el tiempo y la edad necesarios. Nada hacen desde ya haciendo un traslado y lamentablemente debo decirlo, me da pena decirlo, pero en esto sí nos hemos encontrado en la práctica que en el fondo del magisterio no hay como un control riguroso de esos traslados que vienen haciendo en ocasiones fondos privados al fondo del magisterio. Me explico, algunos docentes han optado por hacer ese traslado de forma prematura, como lo digo, teniendo ese derecho, pero cuando consultan en el fondo del magisterio allá les dicen que no tienen información al respecto. Luego, mi consejo es que ustedes más bien guarden esas cotizaciones, guarden esos tiempos y guarden los soportes que tienen de esas cotizaciones para que a futuro, si llegan a necesitarlos, ahí sí soliciten que esas semanas sean tenidas en cuenta, porque también fácilmente puede darse el caso de que lleguen a la edad de pensión y no requieran de esos tiempos y simultáneamente puedan reclamar entonces la devolución de esas cotizaciones. Entonces, mi consejo es que no es necesario hacerlo, lo más pertinente sería esperar y ya en el momento en que efectivamente ustedes vislumbren que se van a pensionar, pues puedan reclamar ese derecho pensional. A eso le sumo algo, un ingrediente especial, y es que si bien es cierto, el régimen de ahorro individual con solidaridad, que en eso me refiero a los fondos privados como Porvenir y Protección, bueno, si bien es cierto, pues las pensiones en ese régimen tienden a ser mucho más bajas, no es el caso para cuando se hace la devolución de los aportes. Es decir, que cuando una persona en un fondo privado opta por que le devuelvan el dinero, esas sumas tienden a ser mayores en comparación a cuando uno opta porque le hagan esa devolución en el régimen de prima media o cuando uno opta porque le hagan esa devolución en el magisterio. Entonces, si ustedes llegan a hacer ese traslado de esas cotizaciones que tienen el fondo privado a el magisterio, eso se transforma ya no en capital, ya no en un dinero, sino que se transforma automáticamente en semanas. Y si ustedes el día de mañana van a solicitar la devolución de ese dinero porque no se van a pensionar definitivamente, ese dinero va a ser más bajo en comparación a lo que pueda recibir de un fondo privado. No sé si me explico, es un poquito complejo, pero entonces, en resumidas cuentas, lo que les digo es no hagan ese traslado de forma prematura porque no les va a significar ningún cambio. A futuro lo pueden hacer ya cuando se vayan a pensionar. Por un trabajo libre de contagio. Por un trabajo libre de contagio. La CUT, la OIT, el gobierno de Noruega Fensuagro y Sintreinagro apoyan a los trabajadores del sector rural en la lucha por exigir condiciones de trabajo seguras y saludables durante la crisis del COVID-19. Donde existen sindicatos, hay mayor estabilidad laboral, se implementan protocolos de bioseguridad, se entregan elementos de protección personal y se mantienen los contratos de trabajo. Sindicalízate. Por un trabajo libre de contagio.
Mayores informes www.cud.org.co, www.sintrainagro.org, en Facebook, Fensuagro Colombia. Unimos esfuerzos para que los servicios públicos te sigan brindando bienestar. Por eso, para ofrecer un alivio económico, desde el inicio de la contingencia y hasta el 22 de julio, congelamos todas las cuotas de financiación y créditos relacionadas con servicios públicos para 874.000 hogares y más de 12.000 empresas. Y de otros conceptos como el programa Somos, 144.000 clientes que en su mayoría son hogares. El no cobro de intereses de mora se amplió hasta el 31 de julio para quienes no hayan pagado sus facturas desde finales de marzo. Para conocer más sobre la vigencia de estas medidas, ingresa a www.epm.com.co. EPM, Vigilado Superservicios. Y seguimos con más información aquí en nuestro programa Educación al Día, a esta hora compartiendo con ustedes información importante sobre el sistema pensional para los docentes del decreto 1278. El abogado Nelson Alejandro Ramírez Vanegas, miembro de Haz Leyes Maestro Legal, aclara que algunos docentes del nuevo estatuto tienen la posibilidad de pensionarse con los mismos beneficios del régimen anterior. Escuchemos. Los docentes del nuevo estatuto, los docentes del 1278, tienen la posibilidad de que su pensión sea liquidada, su pensión de jubilación, liquidada y reconocida con los mismos beneficios del régimen anterior. Aquí ya dijimos cómo es en el nuevo régimen, cómo es la pensión de vejez, ¿sí? Y no dijimos algo adicional que aclaro, y es que esa pensión en el nuevo régimen no es compatible con el salario, que ese es uno de los cambios también más grandes, ¿no? No es compatible con el salario, pero sí existe un grupo de docentes que podrían pensionarse con el régimen anterior. ¿Quiénes son esos docentes que, a pesar de estar en el 1278, pueden pensionarse con el régimen anterior? Pues aquellos docentes que alcanzaron a laborar por cualquier modalidad antes del 26 de junio del 2003, es decir, acuérdense ustedes, la ley 812 del 2003, la entrada en vigencia de esa norma, los docentes que alcanzaron a entrar a laborar o que laboraron por alguna modalidad antes de esa fecha, como docentes del magisterio, tienen la posibilidad de que su pensión sea reconocida con los mismos beneficios del régimen anterior. Es decir, ya no 57 años, sino que son 55 años de edad. Es decir, ya no serían esas 1.300 semanas, sino que serían 1.000 semanas, 20 años de servicio, y ya no sería el 65% inicial de ese ingreso base de liquidación de los últimos 10 años, sino que sería el 75% de lo devengado en el último año de servicios. Con algo adicional, que era lo que les comentaba ahorita al final, y es que la pensión, a pesar de que es un docente del 1278, sí sería compatible con la percepción del salario. Y de eso, como les decía, pues la idea aquí también es compartir experiencias. Los primeros casos que comenzamos a ganar en el país se dieron en el departamento de Boyacá, en el departamento de Nariño, en el Valle, por supuesto, también ya hemos logrado esta recuperación del régimen, acá en Bogotá. Y como les digo, sin importar la modalidad, siempre y cuando sea como docente del magisterio, tiene esa opción. Pero en eso nosotros queremos ser muy, muy claros y muy responsables, como siempre hemos tratado de serlo y muy francos, y es que cada caso es totalmente distinto. En esto es imposible llegar a generalizar, no podemos decir que todos tienen automáticamente derecho. Siempre es importante que realicemos un estudio previo del caso, por eso los invitamos a que, si ustedes están en esa situación, pues nos consulten, nos envíen ese récord laboral para nosotros hacer el conteo y verificar cuál es la opción que más les conviene, porque como les digo, cada caso es totalmente distinto. Ya ustedes se han dado cuenta que algunos tienen unos periodos cotizados, algunos tienen otras cotizaciones a Colpensiones, otras cotizaciones al sector privado. Luego es importante hacer el estudio previo, porque es con ello que nosotros evidenciamos cuál es la situación que más le conviene al docente. Entonces, esa es como la invitación que les hago en este caso. Ya saben, existe esa posibilidad de entrar a reclamar ese régimen pensional con los beneficios del régimen anterior. Por último, escuchemos las aclaraciones que hace el doctor Nelson Alejandro Ramírez Vanegas de Haz Leyes Maestro Legal con relación a la pensión de sobrevivientes. La diferencia principal con las pensiones que se reconocían a los beneficiarios del docente fallecido
del régimen anterior es que aquí pues ya se aplica normalmente la ley 100, luego no tendría que haber inconveniente en ese sentido, que básicamente lo que contempla la ley 100 es que ese derecho de la pensión de sobrevivientes, que es la pensión que adquieren los beneficiarios o quienes dependen económicamente de ese cotizante que fallece, es que el cotizante haya por lo menos tenido aportes de 50 semanas durante los últimos 3 años anteriores al fallecimiento. Tiene que haber por lo menos cotizado esos 50 semanas que equivalen prácticamente a un año de servicios. Es decir, que si durante esos últimos 3 años realizó esas 50 semanas cotizadas, no importa que no sean continuas, pueden ser discontinuas, tendrá derecho esa familia a la pensión de sobrevivientes, que al igual que en el régimen anterior, pues los beneficiarios vienen siendo los mismos, el cónyuge, la compañera, el compañero permanente, los hijos, ¿sí? Si están los dos, pues recibirán cada uno en proporción, los hijos el 50%, el cónyuge o la cónyuge el otro 50%, y en el momento en que alguno de ellos ya deje de tener el derecho, bien sea porque los hijos cumplen la mayoría de edad o cumplen los 25 años de edad, ese porcentaje no se pierde, ese porcentaje se acrecenta a favor del otro beneficiario, el cónyuge, y en el peor de los casos, pues en el caso de que el cónyuge que era beneficiario llegue a faltar, pues ese porcentaje también podría acrecentar lo que es la pensión para los hijos, pero básicamente los beneficiarios vendrían siendo los mismos, como les digo, el cónyuge, el compañero permanente, los hijos, en ausencia de ellos podrán devengar esa pensión los padres que dependían económicamente del causante. Asimismo, si no existe ninguno de estos beneficiarios, también podrán devengarla los hermanos que dependan, los hermanos inválidos que dependan también económicamente del causante. Pero aquí quiero agregar algo más, y es que la Corte Constitucional en este sentido ha ido más allá, incluso la Corte Suprema también, la Corte Suprema de Justicia, y ha determinado una figura adicional que de pronto ustedes han escuchado, y es lo que ha llamado los hijos de crianza, los hijos y los padres de crianza de esta familia, que de pronto sin ser los padres naturales o los hijos naturales, pues sí se hicieron a cargo. Pongo el ejemplo de que el docente se haya hecho cargo de un sobrino, de un nieto, bueno, o de un familiar que de pronto como tal, como lo digo, no era el hijo natural, pero que sí se hizo cargo de su manutención. Son casos muy especiales, pero lo que quiero que ustedes vean con eso es que la Corte Constitucional ha ido más allá y ha interpretado la realidad fáctica actual, y ha determinado que en esos casos particulares, si se llega a demostrar esa dependencia económica y que era como tal lo que se llama un hijo de crianza, o incluso en el sentido contrario, si fuera un padre de crianza, podría darse ese derecho, que no está contemplado en la norma, no está contemplado en la ley, pero ha sido esa la interpretación que se ha dado, y creo que es importante mencionarlo para que lo tengan presente, que son casos especiales, pero los hay, se dan, y es posible que se presente esa circunstancia. En el caso acá de la pensión para la cónyuge o el cónyuge, hay una salvedad, y es que la cónyuge o el cónyuge deben ser mayores de 30 años de edad para que esa pensión sea de carácter vitalicio, Si no es mayor de 30 años de edad, entonces esa pensión no será de carácter vitalicio, sino que será, ese beneficiario deberá cotizar durante 20 años para obtener su pensión, y esa pensión que obtuvo sería suspendida, a excepción de que se tuviera un hijo. Si es menor de 30 años y si se tiene un hijo, esa pensión pues ya tendría el carácter de vitalicio. Esa salvedad frente al cónyuge. Acá pues están los beneficiarios que les comento. Y bueno, eso en cuanto a la pensión de sobrevivientes, que básicamente ese es el reconocimiento que se hace en ese aspecto. 50 semanas durante los últimos 3 años. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recuerdo que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Recuerden que les habló Karina Arango Carbono. Que tengan todos una feliz noche.